lugar donde uno se pelea con el otro. ¿Cómo hace para no mirar esa parte? No, yo creo no creo que haya. Yo creo que hay que planificar un país a 10 años y que la gente, digamos que los políticos se junten, se reúnan, diriman las diferencias que tienen y que digamos que ahora, vayamos a un país que crezca. Ahora yo lo veo a Marcelo decir sí. Ahora tenés grieta de la grieta, Marcelo. Ahora tenemos grieta de la grieta. Es que en el fondo lo que está diciendo, me daban ganas, perdona, de contestar, es que nunca tuvieron ni un kiosco. Esos políticos, a lo que vos le estás pidiendo, el sentido común de alguien que lleva adelante una empresa, es gente que no sabe del tema. No sabe, por ejemplo, mi viejo era despachante de aduana y yo laburé 10 años con él, mi hermano trabaja en el tema. Entonces entiendo un poquito cómo es el comercio exterior y en base a eso cómo funciona el mundo, en base al comercio. Y para eso necesitas reglas internacionales, estándares internacionales. Europa se maneja con estándares internacionales de Europa y con acuerdos aduaneros comunes. Y eso te obliga a determinados comportamientos. La Argentina es un viva la pepa. Entonces, si vos no tenés reglas, es imposible que puedas prosperar porque la vas cambiando cada 5 minutos. Entonces, el acuerdo es cierto, es un acuerdo a 50 años, no a 10, a 20, a 30, pero si no tenés gente capaz de pensar una Argentina en base a acuerdos aduaneros, en base no a la ventajita política del momento, va a ser imposible. Yo no veo a ninguno hablando de un plan económico que contemple la mirada de los empresarios. La mirada, no de los empresarios, la mirada de la empresa como generadora de trabajo, porque eso es lo que es. Sin las empresas el país no crece. No hay economía. O sea, lo que genera riqueza son las empresas. No hay son otra las cosa. únicas que generan riqueza. Ahora, Daniel, ¿por qué esto pensamos de la Argentina? Esta conversación, si vos la llevas a Paraguay, la llevas a Uruguay, la llevas a Chile, la llevas a Perú, aún con todos los problemas. ¿De qué están hablando? Pero sí, nosotros lo tenemos resuelto a esto. La ley de de alguna la manera. Exactamente. ¿Qué están discutiendo los argentinos? Porque con sus realidades políticas, él es un experto en sistemas electorales en América Latina y te conoce al dedillo todos los problemas políticos. Ahora, de estos consensos mínimos del contrato económico, vecinos nuestros lo tienen clarísimo. Empecemos por Perú. Por ejemplo, a Perú siempre se le desacomodó la política. Han tenido en los últimos 5 años más de 5 presidentes, pero llevan más de 10 años con el mismo presidente del Banco Central. Entonces, hay países que aunque tengan una política muy desprolija, la macroeconomía y la independencia del Banco Central son dos cosas separadas. Chile funcionó después de la salida del autoritarismo con Pinochet, desde Elwin en adelante, con los 2 primeros gobiernos de la democracia cristiana y luego con los gobiernos socialistas, con esto que decía Diego precisamente. Hubo un gran acuerdo entre las fuerzas políticas y luego entre las fuerzas políticas y los empresarios de que había que ponerle rumbo al país, había que tener una mirada, una visión de país de mediano y largo plazo y había que tener 4 o 5 políticas de Estado que independientemente de quién viniese, incluso cuando llegó Piñera al gobierno, mantuvo el curso, hizo algunos énfasis desde el centro de la derecha. Cuando llegó después Bachelet hizo algunos ajustes desde el centro izquierda, pero el mainstream, el curso principal estuvo. Cuando eso comenzó a alterarse es cuando Chile comenzó a partir del 2019, segundo semestre, a entrar en la situación de desorden. Cuando un país pierde la capacidad de ordenar a la economía, generar confianza y tener un gran acuerdo de la política con los empresarios, las cosas, como bien señalás, no pueden ir bien bajo ningún punto de vista porque te falta lo fundamental, que es la confianza. Y sin confianza podrá haber inversión de corto plazo, viniendo de afuera, especulativa, pero no le podés dar sostenibilidad a un país. Hay un punto.